lo hago con sumo placer. En esta mesa que vamos a iniciar ahora, en primer lugar va a hablar Loguí Capella, que es de la Universidad de Toulouse II, y ella está en su segundo año de máster en la universidad citada, pero además, como hizo filología hispánica, estudió e hizo su tesina, su primer trabajo de investigación sobre la prensa argentina del siglo XIX, concretamente un periódico que se titula Álbum de Señoritas, del que nos va a hablar y del que, bueno, pues formaría parte pues toda una playa de prensa femenina, no digo feminista, sino femenina, alguna protofeminista que tuvo lugar tanto en Argentina como sobre todo en España en esa misma época. Así que, Loguí, cuando quieras. ¿Esto hay que apagar algo? ¿Hay que darle? Pues con esto. Pues buenos días a todos y a todas. Antes de empezar, quiero agradecer al comité organizador del Noviembre Feminista por aceptarme hoy en esta mesa de comunicaciones. Me siento además muy orgullosa porque es mi primera experiencia como ponente. A lo largo de la misma propongo construir una reflexión alrededor del canon literario argentino del siglo XIX y más precisamente quiero valorar el trabajo de Juana Manso en su periódico Álbum de Señoritas de 1854. Mi trabajo se sitúa en el marco de los estudios de género y pretende recuperar y valorar una figura feminista esencial para la emancipación y la educación de las mujeres argentinas entre 1854 y 1875, año de su muerte. Primero os propondré un análisis del canon literario argentino hegemónico para entender los mecanismos que excluyen a las mujeres. Y luego os presentaré el trabajo de Juana Manso en su periódico para valorar sus estrategias para integrarse al modelo hegemónico y subvertirlo. Así, durante el siglo XIX, los cambios políticos propiciaron la instauración de las bases democráticas y el desarrollo cultural del país bajo la influencia de las luces francesas. Cualquier persona interesada en la historia argentina sabe que ese siglo fue un periodo de profundas mutaciones y transformaciones gracias a hombres políticos y literatos como Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi o Esteban Echeverría. Son nombres de personalidades siempre presentes en el discurso histórico hegemónico. Sin embargo, casi nunca encontramos los nombres de las mujeres que participaron de esos cambios. Y de aparecer, tan solo se nos mencionan algunas escritoras famosas bajo expresiones como hija de o esposa de, pero se invisibiliza todo su trabajo. La razón de este problema es la asociación ya antigua de lo masculino como lo neutro o lo universal. Y de ello se deriva el hecho de que no nos parezca chocante estudiar periodos históricos y literarios con figuras exclusivamente masculinas. Investigadoras feministas como Michelle Ledeuf, con su libro L'étude de l'Oroué, han subrayado que no deberíamos considerar esos estudios como exhaustivos, sino como masculinistas. Ella además añade que las mujeres son las víctimas de esta visión masculinista de la historia. Entonces, a propósito del siglo XIX, me interesa en particular el desarrollo de la prensa, porque los periódicos aparecieron como el medio privilegiado para expresar los anhelos políticos liberales. En efecto, la dictadura rosista había apartado a todos sus opositores, y el único medio de expresión que les quedaba era la prensa publicada desde el exilio. En Historia del Periodismo Argentino, obra escrita por Juan Rómulo Fernández en 1943, encontramos alrededor de 80 páginas dedicadas a los hombres periodistas importantes y tan solo un micropárrafo para las mujeres. Además, cabe señalar que Fernández introduce el trabajo de esas mujeres con una frase reveladora. Dice: también cuadra consignar la actuación de la mujer en nuestro periodismo. Este adjetivo posesivo, nuestro, demuestra que la prensa aparecía como un medio propio de los hombres y la intervención de algunas mujeres era considerada como una anomalía.
La prensa era presentada como un territorio masculino, público, y la exclusión de las mujeres era naturalizada por su pertenencia al espacio privado. En efecto, el programa político liberal daba gran importancia al rol de madres republicanas, o sea que las mujeres se veían recluidas en el ámbito y espacio de lo doméstico, destinadas a educar moralmente a los niños en acuerdo con los valores de la República. Era la primera vez que los políticos debatían e incluían a las mujeres en sus preocupaciones. Sin embargo, entendemos muy bien los límites de tal propuesta que naturaliza el rol de madre para las mujeres y las convierte en ciudadanas secundarias. Alberdi lo expresaba sin rodeos en el periódico iniciado en el 38. Decía, antes de ser ciudadana, tiene que ser mujer. La mujer no tiene personalidad social, es una faz del padre o del marido. Puede disponer de sí cuando ya nadie quiere disponer de ella. Ahora bien, la prensa feminista nació y se desarrolló principalmente en la segunda mitad del siglo XIX. Por lo menos 12 periódicos escritos por mujeres fueron publicados a lo largo del siglo. Aquí tenéis algunos títulos importantes. Más o menos desde los años 80, gracias al feminismo moderno, podemos encontrar estudios que tratan de esos periódicos y de esas mujeres que escribieron en ellos. Pensamos en Rosa Guerra, Eduarda Mansilla, Juana Manso, Juana Manuela Goretti y muchas otras. Observamos un intento de renovación del canon literario con la integración de cada vez más mujeres que tuvieron que apropiarse de ciertas estrategias para difundir sus reivindicaciones feministas. Ahora, para recuperar y valorar una de esas figuras, voy a presentaros el trabajo de Juana Manso en su periódico. Juana Manso creció en una familia comprometida contra los federales y contra la dictadura rosista. Desarrolló muy pronto sus capacidades intelectuales, en particular con las lenguas y la escritura, lo que le permitió vincularse con la famosa generación del 37 e integrarse al grupo de los románticos liberales como Alberti o Echeverría. También formó parte de los exiliados en 1840, cuando se fue a vivir con su familia en Chile, y ahí empezó su carrera de escritora y de maestra comprometida. Toda su vida se preocupó mucho por la educación de los niños y niñas, aspecto que constituyó uno de sus principales intereses y tema de combate, al lado de Sarmiento. Escribió también muchísimos artículos en distintos periódicos y creó el suyo en Buenos Aires en 1854. Así, el álbum de señoritas fue publicado solo 8 veces antes de desaparecer por falta del dinero de su directora. Solo 8 números, pero una riqueza de contenido inestimable. En efecto, Juana Manso se apropió de la escena de enunciación constitutiva del discurso liberal para legitimar su propio discurso y para matizarlo, tomando en consideración la cuestión de la condición de las mujeres. A lo largo de los artículos, reanudó las temáticas principales del discurso liberal, como la educación, la civilización y la ciudadanía, añadiendo siempre el papel primordial de las mujeres en la sociedad. Encontramos una gran variedad de artículos, todos suyos. Algunos denunciaban la política, la religión o la barbarie, otros trataban de medicina, de artes y de geografía. A veces usaba el pronombre nosotros para mostrar que compartía la autoría con los hombres políticos y literatos dominantes. Otras veces usaba el yo para integrar su propio pensamiento en tanto como mujer y portavoz de su sexo. Insistía en la importancia para las mujeres de acceder a una educación completa para emanciparse de la dominación masculina. Quiero subrayar que el título del periódico Álbum de señoritas no permitía imaginar tal vehemencia de tono, ya que se integraba en la tradición de las publicaciones femeninas con temas frívolos. Por ejemplo, elegí una cita que me parece resumir muy bien la lucha feminista de Juana Manso. Dice, la sociedad es el hombre, él solo ha escrito las leyes de los pueblos, sus códigos, por consiguiente ha reservado toda la supremacía para sí. El círculo que traza en derredor de la mujer es estrecho, inultrapasable. Lo que en ella clasifica de crimen, en él lo atribuye a debilidad humana, de manera que, aislada la mujer en medio de su propia familia, de aquella de que Dios la hizo parte integrante,
segregada de todas las cuestiones vitales de la humanidad por considerarse la fracción más débil, son con todo obligadas a ser ellas las fuertes, y ellas, en punto a tentaciones, son la fragilidad individualizada en hombre. No podemos negar la fuerza de esta declaración que encontramos en el primer número del periódico. A pesar del poder subversivo de su discurso, no encontramos a Juana Manso en el canon literario hegemónico. Los hombres que escribieron y siguen escribiendo la historia no la consideraron como escritora autónoma, sino que hablaron de ella solo como amiga y apoyo de Sarmiento, el gran hombre del siglo. Entonces me gustaría entrar mucho más en detalle en el periódico de Juana Manso, pero he intentado resumir de la mejor manera posible los retos de su publicación. Esta mujer formó parte de los grandes cambios de la historia, sobre todo años después, con todo lo relacionado con las leyes educativas, y esto es mi trabajo para el tesis de este año. Sin embargo, poca gente la conoce y pocos jóvenes la estudian. Es una prueba más, si la necesitamos, de la visión masculinista de la transmisión de los saberes y de la herencia cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, y para ser la primera vez lo has hecho muy bien, así que puedes estar también. Bien, a continuación va a hablarnos Aide Arribas Rodríguez, que ella estudió en la Complutense, hizo Historia de América y después se incorporó al máster del Instituto de Investigaciones Feministas, y su primera investigación se centró en el estudio de las fuentes literarias como fuente para la historia de las mujeres, realizando un trabajo sobre los usos, la construcción y las realidades de la bruja en la literatura española e inglesa de los siglos XVI y XVII. Siguiendo esos estudios comparativos, pues ahora está matriculada en el programa de doctorado, y su tesis doctoral, que está ya en curso de realización, está centrada sobre la transgresión y criminalidad femenina a través de la literatura popular, tanto inglesa como española, de los siglos XVIII y XIX. Cuando quieras, Aide. Bueno, muchas gracias, Nuria, por la presentación. Buenos días a todas y a todos, y bueno, buenas tardes ya. Es para mí un placer poder formar parte de esta mesa y tener a estas compañeras. En origen tenía pensado realizar una exposición sobre un tema determinado de mi tesis, pero al final consideré mucho más útil y oportuno traer este foro multidisciplinar, un tema que, pese a no ser nuevo, resulta muy necesario tratar y divulgar, teniendo en cuenta además las limitaciones de tiempo y la posible publicación de las actas de las jornadas. Tan solo voy a plantear unas pequeñas ideas clave, preguntas y reflexiones a fin de lograr en vosotras y vosotros un interés que, ¿por qué no?, se pueda traducir en futuros trabajos, lecturas personales y búsquedas. Mi intervención girará en torno a tres ejes principales. En primer lugar, explicaré los principales retos que nos plantea el estudio histórico de las lesbianas, sobre todo para periodos históricos anteriores al siglo XIX. Seguidamente, expondré una breve síntesis sobre la evolución historiográfica que han vivido los estudios centrados en esta temática, incidiendo fundamentalmente en aquellos que, con pretensión universalizadora, excluían y excluyen del discurso histórico a las lesbianas, para pasar finalmente a plantear una reflexión personal sobre las consecuencias políticas que se desprenden de algunas de las cuestiones que iré planteando. También he de advertir que me voy a centrar fundamentalmente en el contexto historiográfico inglés y americano, porque me resulta mucho más familiar, y bueno, pues os voy a poner en el PowerPoint simplemente los títulos de las obras, pues si los queréis apuntar, y así me ahorro bueno, pues el pronunciarlo, y tengo una pronunciación terrible. Entonces, bueno, empezamos. Como bien señalaba esta autora, en su artículo "Ellos se preguntan a qué sexo pertenezco, las relaciones históricas de la identidad lésbica moderna", escrito en 1992, el mayor problema y frustración de las historiadoras del lesbianismo es la histórica supresión de la sexualidad femenina. Afirmaba que en todas las sociedades que había estudiado siempre se había negado, controlado o silenciado la expresión pública de una sexualidad femenina activa, y no digamos ya de aquellas prácticas que no implicasen al hombre de un modo u otro. Eso nos sitúa a las historiadoras ante un problema a la hora de localizar en el pasado estas cuestiones, ya que nos obliga enormemente a afinar nuestra sensibilidad, a investigar cada vez más en los márgenes de la historia, en las rupturas y en los silencios de las fuentes de estudio históricas.
La escasez de fuentes, o más bien las dificultades para trabajar con ellas, son mayores a medida que nos retrotraemos en el tiempo. También nos encontramos, por ejemplo, con fuentes como las judiciales y policiales, que son muy útiles para estudiar la homosexualidad masculina, que sí que nos dan mucha información sobre este tipo de cuestiones, pero no son tan útiles para estudiar la homosexualidad femenina. Como bien señalaban estas autoras en el libro de Lesbian Premodern, la eliminación y borrado de la lesbiana de la historia comienza también con las dificultades de las investigadoras e investigadores a la hora de localizar e identificar la experiencia lesbiana y a las lesbianas mismas. Se plantean qué buscamos en realidad y si existe una identidad lesbiana susceptible de ser rastreada e identificada. Esto nos lleva a otro de los grandes problemas con los que nos topamos, que es el de la validez o no del término lesbiana. Algunas autoras y autores han considerado este término un concepto de elaboración y validez contemporánea que, de ser aplicado a contextos temporales anteriores, sobre todo del contexto premoderno, por ejemplo la Edad Media, puede ser limitante y puede hacernos incurrir, entre otras cuestiones, en un anacronismo esencialista que limite nuestra comprensión del fenómeno de las relaciones entre mujeres de estos periodos históricos. Sin embargo, no plantear este término también genera otros problemas quizá más graves. El argumento del anacronismo, por ejemplo, del término lesbiana, fue utilizado por algunos investigadores para negar la existencia de las lesbianas en la Edad Media y en parte de la Edad Moderna. Ahora bien, ¿por qué el término lesbiana puede ser anacrónico y no el término heterosexual? Que son de creación decimonónica, me refiero. ¿Por qué el concepto heterosexual no es anacrónico y sí lo son los conceptos homosexual o bisexual aplicados a periodos históricos premodernos? Esto precisamente es lo que estudian estos dos autores en estos dos estudios. Bien, ambos consideran el concepto heterosexual igualmente anacrónico aplicado a estos periodos. Bien. Y esto me lleva además a recordar este párrafo del pensamiento heterosexual escrito por Monique Wittig en 1980. Los discursos que nos oprimen dan por sentado que lo que funda la sociedad, cualquier sociedad, es la heterosexualidad. Estos discursos sobre la heterosexualidad nos oprimen a la medida en que nos niegan toda posibilidad de hablar si no es en sus propios términos. El pensamiento heterosexual se entrega a una interpretación totalizadora a la vez de la historia, de la realidad social, de la cultura, del lenguaje y de todos los fenómenos subjetivos. Esta tendencia a la universalidad tiene como consecuencia que el pensamiento heterosexual es incapaz de concebir una cultura, una sociedad, en la que la heterosexualidad no ordenara todas las relaciones humanas, también su producción de conceptos. El tema de los términos conecta a su vez también con un debate que discurre la disciplina histórica centrada en el estudio de la sexualidad, existente entre aquel sector que se ha denominado esencialista, que considera que la preferencia sexual viene definida naturalmente, es decir, naces con ella, y esto nos lleva por tanto a afirmar la existencia de una naturaleza lesbiana, y otro sector que se denomina construccionista, que propone que la sexualidad se construye socialmente y que ha presentado en ese sentido distintas formas y características en distintos periodos y lugares. La disciplina histórica se enfrenta a otros tantos problemas, pero he querido resaltar algunos de los más importantes para ya pasar a esa síntesis sobre la aparición y desarrollo de los estudios históricos centrados en las lesbianas. Bien, esta primera autora, en este libro, comenta que no podemos hablar de los estudios históricos de las lesbianas hasta los años 70, aunque en realidad los estudios sobre la homosexualidad ya habían empezado aproximadamente en 1869, cuando aparece la sexología como disciplina de estudio médico y supuestamente desde una perspectiva científica, que ya os podéis imaginar qué tipo de discursos planteaba entonces. Será en los años 70, sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido, cuando empiezan a aparecer los denominados gay studies, que verán en los años 80 su máximo desarrollo. Un impulso que, por cierto, irá muy en paralelo al desarrollo y los logros del movimiento de lucha política y social LGTB. Sin embargo, no todos los libros que se escribieron en esas décadas incluyeron necesariamente a las lesbianas. Es por ello que algunas historiadoras feministas llamaron la atención al respecto, y en ese sentido os recomiendo la lectura de este estudio de aquí, en el que sus autoras mantenían que la potencia radical de los llamados gay studies para modificar la visión heterosexista y heterocentrista de la academia y sus discursos solo podría llevarse a término si estos incorporasen un punto de vista feminista y tuvieran en cuenta a las lesbianas. Por otro lado, estas autoras, que realizaban un repaso de la historiografía centrada en estos temas en el periodo de 1970 y 1992,
se encontraban que los libros realizados desde la perspectiva o desde la temática de la historia de las mujeres también ignoraban a las lesbianas. Era el caso, por ejemplo, de este libro que veis aquí, que tan solo las mencionaba en una ocasión. La consecuencia fundamental de la invisibilización de las lesbianas y el heterocentrismo de estos textos es la siguiente. La experiencia de las lesbianas se muestra como algo abstracto y totalmente ajeno a la propia experiencia de las mujeres. Las lesbianas no éramos ni somos mujeres, somos otra cosa, ¿no? Por dicha razón, estas autoras señalaban que como fruto de la marginalización de los estudios sobre las lesbianas centrados en la historia de las mujeres, pues debido a este heterocentrismo, ¿no?, de las feministas heterosexuales y también de los historiadoras de la historia de las mujeres, se produjo la movilización de muchas de ellas hacia los gay studies en el ámbito académico. Sin embargo, esto también fue decepcionante en muchos casos. Algunos de estos estudios, sobre todo los de mayor impacto, empleaban el término homosexual y gay con pretensiones inclusivas o universalistas, pero lo utilizaban en la práctica tan solo para aludir a la experiencia de los hombres gays. Ejemplos de ello pues son este libro de aquí, que tú pones de una personalidad muy importante, en cuyo, que no mostraba en ningún momento a las lesbianas, al menos en su prólogo, pues se excusaba diciendo que dejaba este terreno a personas pues, más preparadas para poder tratarlo. Peor aún fue este autor, que al realizar un recorrido sobre la historia de la literatura y la homosexualidad para este periodo, comentaba que no merecía la pena realizar un listado y un análisis pormenorizado de las novelas escritas por lesbianas porque éstas no habían escrito buena literatura. Bueno, además muchas veces nos encontramos con que cada vez que son nombradas las lesbianas en los estudios históricos siempre son nombradas de manera bastante anecdótica, y esto es incurrir en un verdadero reduccionismo absoluto, ¿no? Me voy quedando sin tiempo, entonces voy a pegar un pequeño salto temporal y diré que la incorporación de la perspectiva queer al estudio de la historia nos ha proporcionado muchísimos beneficios, sobre todo, por ejemplo, para estudiar fenómenos como el travestismo y otras cuestiones. Sin embargo, como Anne Layaska, que la tengo aquí creo apuntada, esta autora de aquí, pues a veces se utiliza de forma bastante acrítica este término, y a veces lo que ocurre, por ejemplo, en los estudios sobre la Edad Media, cuando se aplica el término queer, se emplea sobre todo para hacer referencia a experiencias relacionadas con el hombre de una manera directa o indirecta. Entonces ella dice, cuando el término queer es empleado para borrar, ignorar, rechazar o velar el término lesbiana, se convierte partícipe en una dinámica de poder y colonización que tiene como consecuencia, irónicamente, la instauración de un logos falológico posmoderno. Bueno, en conclusión, ya para concluir, la falta y dificultades planteadas por las fuentes de estudio para la historia de las lesbianas no es excusa para que éstas desaparezcan del discurso histórico. Tampoco es excusa para que no figuren en los programas de las asignaturas universitarias que digan tener una perspectiva feminista o que planteen un recorrido a lo largo de la historia de las mujeres que las excluya, ¿no? Que excluya la experiencia de las lesbianas de la experiencia de las mujeres. No lo es tampoco para que estudios que pretenden plasmar un discurso histórico universal, total y general sobre la historia de los homosexuales, tomen al hombre homosexual como sujeto universal y modelo. Sus estrategias de socialización, su supervivencia y ocultación, su persecución y criminalización, su lucha individual y organizada ha de ser plasmada en el discurso histórico. Walter Benjamin, en su quinta tesis de filosofía de la historia, planteaba lo siguiente: la verdadera imagen del pasado transcurre rápidamente. Al pasado solo puede retenérselo en cuanto imagen que relampaguea, para nunca más ser vista, en el instante de su cognoscibilidad. Por lo tanto, cada imagen del pasado que no sea reconocida por el presente y no se convierta en objeto de preocupación e interés, amenaza con desaparecer de manera irreparable e irremediable. Si algo se ha proclamado desde el feminismo, es que lo que no se nombra no existe. Desde la disciplina histórica debemos procurar centrar nuestro interés para llenar estos espacios vacíos en la historia, organizarnos muchísimo más en grupos de investigación centrados exclusivamente en esta temática específica, compartir nuestras investigaciones, atrevernos a conocer pese a los enormes retos que nos plantean las fuentes y a presionar institucionalmente para que se incluyan estas cuestiones en los programas de estudio. Y con ello termino. Solo así podremos ser verdaderamente diligentes y demostrar que verdaderamente las historiadoras e historiadores tenemos una funcionalidad social muy importante en el presente, pues con la divulgación de nuestras investigaciones y la generación de un discurso histórico verdaderamente crítico podemos ayudar al empoderamiento de las lesbianas, como se ha hecho con el resto de mujeres en general durante décadas de trabajo desde la historia de las mujeres, y ayudar así a instaurar un nuevo orden social en el que podamos hablar
ya de igualdad real y normalización de las diversidades sexuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Y a continuación, Sara Sánchez Calvo nos va a hablar sobre una mujer socialista francesa, pero antes quiero decir que ella se formó en la Universidad Complutense, es licenciada en Bellas Artes y después realizó su máster en el Instituto de Investigaciones Feministas, en el que ahora mismo está también realizando su doctorado. Pero tiene mucha vinculación con la Universidad de Lyon y además es integrante de un proyecto nacional de investigación, en este caso financiado por el gobierno francés, sobre el sansimonismo, una utopía innovadora para revisar. Además, bueno, pertenece a la AEIN, de la que luego se hablará, y a UDEM. Y hoy, como he dicho antes, nos hablará sobre la socialista francesa de mediados del siglo XIX, Pauline Roland. Muchas gracias, Gloria, para puntualizar. No, el máster no, pero el doctorado sí lo estoy haciendo en el ISTICE. Y bueno, mostrar mi alegría porque es la primera vez que presento mi investigación en la Complutense, que es mi universidad, y sobre todo por participar en esta mesa. Porque además, como veréis, mi investigación está estrechamente relacionada con la de la primera comunicación, con el trabajo de Logui. Pasa que ella se centra en Argentina y yo, al contrario, me centro en Francia. Bueno, Pauline Roland, la mujer de la que os voy a hablar, fue una periodista, feminista, escritora, maestra y líder sindical francesa, en un momento histórico especialmente convulso y especialmente importante para lo que sería la lucha que en ese momento se llamaba la emancipación de la mujer, que es la Revolución de 1848 y los años anteriores y posteriores. Es una figura poco reconocida en Francia, prácticamente desconocida en nuestro país, junto con sus compañeras. Y es este grupo de mujeres al que yo me dedico a investigar y al que quiero reivindicar dentro de la genealogía feminista, por el papel importante que jugaron, sobre todo como el colectivo. En este sentido, si alguna idea queda clara de mi comunicación, quiero que sea esa, no solo la importancia de Roland, sino sobre todo la importancia del colectivo de mujeres en el que participó, que fue capaz de organizarse de forma autónoma y defender sus derechos como mujeres. Bueno, ella junto a sus compañeras desarrollan esta labor política en 1830 y las décadas de 1830-40, y sobre todo van a estar muy vinculadas a los llamados socialismos utópicos. En concreto, las dos corrientes principales que había en Francia, que eran las de Fourier y las de Saint-Simon. Aquí vemos a los sansimonianos, a los que ella va a pertenecer. Y como decía, es importante hablar del sansimonismo porque todas las corrientes del socialismo utópico son previas a la articulación que hace el marxismo posterior, ¿no? Pero el sansimonismo es especialmente importante porque es la primera doctrina política que va a situar en el centro el debate de la mujer y el debate de la emancipación femenina. Y esto es sumamente importante porque además estas mujeres van a tomar realmente la palabra a estos hombres que pretenden dirigirlas y van a dar un paso al frente. Estos son casi todas las imágenes que tenemos van a ser caricaturas de la época, de la prensa de la época. Este es Prosper Enfantin, es el hombre que va a tomar las riendas de la escuela sansimoniana, luego la va a convertir en una iglesia y posteriormente en secta, y él es el que va a poner este tema de la liberación femenina en el centro del debate. Lo que pasa es que esta liberación femenina sobre todo va a poner el acento y foco en la liberación sexual. Esto va a ocurrir en el año 1832 con un gran escándalo público, incluso un cisma interno dentro de la organización sansimoniana, y va a ser en este preciso momento en el que Pauline Roland entra en escena y va a vivir a París. Roland es hija de una familia trabajadora, pero su madre va a llegar a ser jefa de la oficina de correos de la zona, lo que le va a permitir dar a sus hijas cierta educación. Esta educación estaba intentando compensar la falta de dote que van a tener. Precisamente el profesor que va a tener Pauline es un joven sansimoniano y a través de él ella se va a acercar a esta nueva doctrina, una doctrina que estaba intentando ya intentar que ese capitalismo tan brutal que ya se estaba desarrollando con la revolución industrial no fuera así, porque ellos consideraban que la revolución industrial podía tener otra forma de hacer las cosas y conseguir una paz social y una forma un tanto utópica, una distribución de la riqueza.
No hay que olvidar también que esta corriente de pensamiento tenía un fuerte carácter religioso y cristiano, a veces difícil de entender desde nuestro punto de vista, pero nunca van a separar su cristianismo de a la vez su deseo de igualdad y de su deseo de liberación del cuerpo o liberación carnal. Siguiendo estos ideales que a ella le apasionan, va a llegar a París en 1832, en este momento. Y es justo, bueno, aquí vemos, por ejemplo, la influencia de su pensamiento religioso en esta cita. Dice: ¿creen ustedes que Dios se interesa por sus rezos insignificantes, por sus mortificaciones, por sus peinados, sus vestidos, por el pescado que comen algunos días del año? Nosotros rehabilitaremos la carne, nosotros tenemos una religión de acción. Dios prefiere vernos mejorar el estado económico, social, espiritual del mundo. Con estas ideas muy claras, ella se muda a París intentando aportar a esa revolución social que está en marcha. Y se va a encontrar con esto es también de nuevo una parodia en prensa del ejército de mujeres sansimonianas que en ese momento, en ese año de 1832, se están organizando. Porque paradójicamente, mientras que los líderes sansimonianos hablaban más de puertas afuera de la importancia de liberar a la mujer, pues más las arrinconaban en el seno de su propia organización, ¿no? Esto que ya nos suena de otros momentos históricos. Y en ese momento es importante porque las mujeres autodenominadas proletarias sansimonianas, porque había también una especie de lucha de clases dentro de las mujeres sansimonianas, las proletarias se empoderan y van a decidir empezar a actuar de forma autónoma sin esperar ni la guía ni el consentimiento de sus líderes. Así ellas van a decidir, bueno, esta es otra bibliografía de la época, de una dama sansimoniana, ellas van a decidir editar el periódico La Femme Libre, que es el primer periódico feminista de Francia y uno de los primeros periódicos feministas del mundo, aunque sí es cierto que el término de feminismo es posterior, desde finales del siglo XIX. En este periódico va a participar activamente Pauline. Bien, estas son otras de sus citas, ya referentes también a su vida personal, porque ella es muy coherente y nunca va a separar su vida personal de su ideario político. Ella dice: no consentiré jamás casarme en una sociedad que no reconoce mi total igualdad con aquel a quien me voy a unir. Y luego sobre la maternidad, plantea: la maternidad no puede considerarse una libertad porque la mujer no es libre para ser madre. Es también por eso en este sentido lo que creo que hay que considerarla una pionera, porque ella nunca va a consentir casarse, va a tener dos relaciones estables con dos compañeros de lucha, pero son dos relaciones libres, fuera del matrimonio, fruto de las cuales ella va a tener tres hijos que no tendrán un padre reconocido porque ella no quiere, y tres hijos que van a llevar su apellido. Si este tipo de cuestiones todavía pueden ser rupturistas hoy en día, os podéis imaginar lo que esto fue hace 2 siglos. Ella siempre fue consecuente con estas acciones, pero la llevó desde luego muchas críticas y un acoso social bastante importante, como luego veremos. Estas son algunas de las publicaciones que ella va a hacer como escritora y otros de los periódicos no feministas en los que también va a escribir. Bueno, como decía, el sansimonismo luego va a ir derivando en secta, entonces ellas se van a alejar del sansimonismo y se van a acercar a otros socialismos utópicos, pero nunca van a dejar de ser socialistas. Y unos años más tarde ella se va un tiempo a vivir a un falansterio creado por Pierre Leroux. Pierre Leroux era también un antiguo sansimoniano y fue precisamente el creador del término socialismo. Y en esta época, bueno, estos falasterios, para quien no sepa, que era una especie de vida comunal, vida ideal, que es un poco los antecesores de lo que fueron las comunas hippie en los años 60 y que tienen también una vinculación importante con lo que son ahora las cooperativas de trabajo. Bueno, pues en este monasterio ella realmente va a ser muy feliz, va a vivir la época más feliz de su vida, se va a implicar en la dirección de la comunidad, va a trabajar como maestra, porque desde el punto de vista político su principal lucha siempre va a ser la educación de las niñas, la educación en general de los hijos de los trabajadores, pero sobre todo la educación de las niñas. Tras esta época feliz, bueno, los acontecimientos en Francia van cambiando y va a estallar la Revolución de 1848, primero en París, luego se va extendiendo por toda Europa. Y esa revolución va a proclamar la Segunda República Francesa, que se anunciaba como una república social que iba a traer derechos, tanto sociales como políticos, a todos. De nuevo las mujeres van a pensar que en ese todos iban a estar ellas también incluidas. Luego se dieron cuenta que no, que eran todos, no todos y todas. Pero bueno, en ese momento dan otro paso adelante y las antiguas sansimonianas se vuelven a organizar para sacar otro periódico. En este caso, Le Voix des Femmes, en el que Pauline también va a participar. Pero ellas no solo se van a quedar ahí. En todo este periodo revolucionario van a organizar clubs de debate propios, ya que los clubs de debates masculinos no las dejaban participar en la mayoría de ellos. Pauline va a ser la directora de uno de estos clubes
También van a crear otro tipo de asociaciones y sobre todo van a plantear un montón de medidas sociales y políticas para ayudar a las mujeres, desde medidas generales como es la lucha por el derecho al voto y la lucha por el derecho al divorcio, que en ese momento no estaba permitido en Francia, a luego luchas concretas por las mujeres más desfavorecidas, precisamente por su carácter socialista, mujeres solas, madres solteras, presas, prostitutas. En estos campos ellas van a hacer un fuerte trabajo. Bueno, estas son otras mujeres de 1848 que quiero destacar también por ese carácter colectivo que van a tener estas luchas. Las tres primeras son escritoras. Flora Tristán había fallecido 4 años antes, pero su ideario político y sobre todo su trabajo de unión obrera va a influir mucho en estas mujeres. Y las tres siguientes sí que son sansimonianas y periodistas compañeras de lucha de Pauline. Bueno, esto no me va a dar tiempo, vamos a pasarlo. Estas son algunas caricaturas de la época porque realmente todas estas posturas políticas van a ser fuertemente atacadas por sus propios compañeros de lucha socialistas. Bien, la escuela infantil, como decía, femenina va a ser su principal lucha. En ese sentido ya va a dar un paso hacia la lucha sindical, bueno, lo que ahora podemos considerar como lucha sindical, y va a ser elegida portavoz por sus compañeros. En ese momento había unos 104 sindicatos, lo que podemos llamar ahora mismo sindicatos corporativos, profesionales, pero ella, precisamente, siguiendo esos pasos de la Unión Obrera de Flora Tristán, quiere dar un paso más allá y crear realmente una Unión Obrera que junte a todas las profesiones. Así, ellos van a sacar, entre todos, pero sobre todo ella está a la cabeza de estos maestros y maestras, van a crear la Asociación Fraternal de Maestros, Maestras y Profesores Socialistas y van a crear un programa de educación en el que van a plantear al gobierno medidas tales como que la educación sea gratuita, que la educación sea pública, que la Iglesia tenga que estar alejada de la educación, cosas bastante lógicas y por las que todavía seguimos luchando, y que, por ejemplo, la educación tenga que ser obligatoria tanto como para niños como para niñas hasta los 18 años. Muchas de estas medidas no van a ser conseguidas, de hecho la mayoría, algunas sí las van a conseguir poner en marcha, pero ya a finales del siglo XIX en Francia. Esta es Unión Obrera, que es la obra de Flora Tristán que les va a servir de ejemplo. Y bueno, pues todas estas cuestiones lo que van a hacer es acabar con ella en prisión. Esta unión de trabajadores va a ser ilegalizada, se va a empezar a considerar una organización secreta. Esto va a hacer que 50 de sus miembros sean llevados a juicio. Y desde el punto de vista de género es interesante destacar que cuando se juzga a Pauline se la juzga por socialismo, feminismo y desenfreno. Y durante toda la causa del juicio se está poniendo todo el rato encima de la mesa el tema de que es una mujer soltera, de que ha tenido hijos sola, de que sus hijos no llevan el nombre de sus padres, de que nunca se ha querido casar. En ese sentido también, que no quiero que se me olvide, la quería reivindicar como pionera de lo que luego serían las corrientes también de amor libre de los años 60 y de luego, bueno, pues lo que ahora está tan de moda y ya se está empezando a estudiar académicamente, que son las nuevas redes afectivas y el poliamor. Bueno, ya después de estar un tiempo en prisión, Napoleón III da un golpe de Estado y a ella se la va a acusar, aunque ella ya está de nuevo libre, se la va a acusar de haber participado en respuestas contra ese golpe de Estado. Ella siempre lo va a negar y esto también es importante porque el feminismo de Pauline Golan siempre va a ser un feminismo pacifista. Pero sí es cierto que en el juicio, en este nuevo juicio, ella va a decir que aunque no participa activamente en estas acciones, sí participa de corazón y las apoya. Por esto va a ser condenada, bueno, va a ir de nuevo a prisión durante un tiempo y después va a ser condenada a 10 años de deportación en Argelia, en un momento donde las condiciones de vida que va a encontrar allí son bastante duras. Setif es la segunda ciudad en Argelia en la que ella va a estar. También hay que destacar que en todo ese tiempo ella no va a dejar de luchar, ella no va a dejar de ser un apoyo para todas las mujeres, porque allí se van a encontrar tanto presas políticas como prostitutas, a las que también masivamente las mandaban a la deportación a Argelia. Y bueno, ella va a conseguir, a través de contactos que tiene en Francia, que la permitan volver a Francia, pero ya va a volver muy enferma y también por las condiciones del viaje de vuelta, esa enfermedad se complica y cuando llega a Francia ya fallece. Fallece en Lyon con 47 años sin ni siquiera ser consciente de que está ya en terreno francés. Y bueno, para terminar, uno de los reconocimientos que tuvo en su momento, porque como digo ahora mismo es bastante desconocida, Víctor Hugo, que es seguramente el exiliado político más famoso de esa época histórica, le dedica un poema en un libro que él escribe ya en el exilio, que se llama de Chantimont, Los Castigos. Es un libro de poemas que ya publica en Jersey en el 53, y bueno, no me da tiempo a leeroslo completo porque es muy largo, es un poema muy bonito en el que él relata cómo ella, incluso en la deportación y en las peores de las situaciones, ella sigue animando a las mujeres, organizándolas y sacándolas para adelante.
Y bueno, solo os dejo con unos versos. Este es el primero. No conocía el orgullo ni el odio. Ella amaba, era pobre, simple y serena. A menudo el pan que faltaba abreviaba su comida. Tenía 3 niños, lo que no impedía que se sintiera madre de aquellos que sufren. De la libertad santa atizaba las llamas. Se preocupaba por niños y mujeres. Decía, tendiéndoles la mano a los trabajadores: la vida es dura aquí, pero será buena en otro lugar. Avancemos. Iba llevando de uno a otro la esperanza. Era una especie de apóstol. Cuando por casualidad, menos pobre, algo tenía, lo compartía totalmente con una hermana. Cuando no tenía nada, daba su corazón, tranquila y grande, amaba como el sol brilla. El género humano para ella era una familia, así como sus 3 hijos eran la humanidad. Ella gritaba: progreso, amor, fraternidad. Había a los que sufrían horizontes sublimes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Y de una militante socialista y feminista francesa a una escritora española que nos va a presentar Irene Muñoz Cerezo, estudiante de la Universidad Complutense, donde hizo sus estudios en Filología Hispánica. Ha estado vinculada al Departamento de Literatura Española como becaria de colaboración y en la actualidad es becaria predoctoral de Mineco y está realizando su tesis sobre el personaje sobre el cual nos va a hablar María Teresa León. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, dar las gracias al comité organizador por organizar unas jornadas tan necesarias e enriquecedoras como estas y al comité científico por permitirme participar en ellas. Bien, en la creación literaria de la escritora María Teresa León, perteneciente a la generación del 27, la maternidad se presenta como uno de los elementos principales que participan de la construcción de la identidad femenina. María Teresa fue una mujer adelantada a su tiempo, aunque desde la perspectiva actual nos pueda parecer que se ve en ella cierto tradicionalismo, en lo que destaca su actitud hacia el ejercicio de la maternidad, pues consideraba la maternidad inherente a la naturaleza de la mujer. No obstante, desde otra perspectiva de la maternidad, la de las relaciones madre-hija, que es en la que me voy a centrar en esta comunicación, encontramos altas cotas de actualidad en su pensamiento, ya que a partir de la importancia del establecimiento del orden simbólico de la madre, que teorizarían y propugnarían tiempo después pensadoras como Luisa Muraro, se aprecia cómo la relación madre-hija aparece en sus textos como un elemento clave en el proceso de autoconcienciación de la mujer, décadas antes de que esta entrara de forma extensa en la literatura española escrita por mujeres. La relación madre-hija, como digo, ha sido señalada en múltiples ocasiones como una relación clave en el proceso de autoconcienciación femenino. En María Teresa León resulta imprescindible la evolución de esta relación, que en su caso va desde la tirantez y casi ausente relación a una ulterior comprensión e incluso admiración hacia su progenitora. En la literatura española actual, en la literatura femenina, esta relación ha cobrado una gran importancia. Sin embargo, como he dicho, esto tardó mucho tiempo en tener una huella escrita en España y en la producción literaria de las autoras contemporáneas a María Teresa León no existe aún una presencia palpable de la misma. De modo que en la época parece un tema casi exclusivo de esta autora, quien lo trata además en diferentes textos, especialmente aquellos que son de carácter más íntimo y reflexivo. Además, las ideas que la autora refleja en su progresión de la relación con su madre se adelantan algunas de las aportaciones de las autoras de la literatura y el feminismo posteriores. En este sentido, Puertas Moya señala la aparición de esta interpretación de las reacciones de identidad y de diferencia con la madre como un rasgo de modernidad en María Teresa León. La falta de saber amar provocada por la ruptura de la relación madre-hija, de la que habla la filósofa Luisa Muraro, se acusa especialmente en María Teresa León, que en su obra autobiográfica, Memoria de la Melancolía, publicada en 1970, se dirige directamente a su madre como interlocutora de sus pensamientos para explicar la relación que mantuvo con ella. De este modo, la relación de la autora con su madre y también con su abuela se convierte en uno de los temas fundamentales de sus memorias. Además, el reflejo de su relación con su propia madre se manifiesta en sus textos en una progresión de la ausencia de la madre a la denuncia de la ruptura del vínculo madre-hija. No obstante, esta progresión no sucede en un estricto orden cronológico, de manera que encontramos textos tardíos en los que sigue mostrándose una relación madre-hija de una manera problemática, pero ya con un enfoque muy diferente. Es el caso, por ejemplo, del cuento Cabeza de Ajo, incluido en las peregrinaciones de Teresa, una colección de cuentos de 1950, en que la escritora muestra una conflictiva relación materno-filial para evidenciar su sinsentido. De toda su producción literaria, únicamente En Cuentos para Soñar, una colección de 1928,
se encuentran referencias unívocamente positivas de la madre desde la perspectiva de la hija, de manera que supone la excepción a la mala relación entre madre e hija. En esta obra, la madre no aparece cargada de un signo de negatividad, sino que es mirada por la hija desde un punto de vista más tierno y con una proyección heroica. La perspectiva positiva que tiene la hija de la madre en este cuento, que es el primer volumen publicado por la autora, se corresponde con su relación con sus hijos y la visión que quiere que estos tengan de sí misma, en lugar de, por lo cual se corresponde con su relación con sus hijos y no con su relación con su madre. María Teresa parece aquí querer guiar a los hijos hacia una visión muy determinada de la madre, buscando una respuesta muy diferente a la que su madre había obtenido de ella, ya que todavía por aquellos momentos mantenía con su madre una mala relación. Por el contrario, en su segundo libro de cuentos, La Bella de Malamor, de 1930, donde ya tenemos la perspectiva de la madre que tiene María Teresa León como hija, la madre aparece ya problematizada y en muchos casos está completamente ausente o su presencia es tan tenue que equivale apenas a una ausencia. En todos estos cuentos, las mujeres viven una compleja relación con las mujeres de su alrededor, lo que se potencia además por la inexistencia de la presencia materna, la cual es muy significativa en un volumen que pilota principalmente alrededor de dos temas que son la maternidad y el matrimonio. La falta de una presencia materna condiciona el desarrollo vital de los personajes femeninos, que entre otras cosas no tienen un espejo en el que mirarse, lo que en algunos de los cuentos lleva incluso a la perdición de la mujer. Se muestran así las repercusiones que tienen en las hijas las rupturas de los lazos con la madre, que no disponen de un modelo previo de mujer y se ven arrastradas por distintos condicionamientos sociales. Un paso más allá, en esta compleja relación, se sitúa el cuento Flor del Norte, de la colección Rosa Gil, la patinadora de la luna, de 1934. En este cuento, María Teresa León nos muestra una Blancanieves que ya no es la niña angelical del cuento original, sino que es una mujer que ha reaccionado frente al orden simbólico del patriarcado y que se niega a asumir el lugar que éste le asigna en el mundo. Como en el cuento original, la figura de la madre es sustituida por la de la madrastra. Sin embargo, frente a que se trata de una madrastra y no de una madre, el problema que se plantea, la relación entre madre e hija, continúa siendo el mismo, ya que desde los propios cuentos tradicionales, madre y madrastra aparecen relacionadas. Pero pese a todo, esta Blancanieves se revela no tanto frente a su propia madre, madrastra, como frente al propio sistema social que la oprime, de modo que para ella fumar y pintarse las uñas son dos formas de mostrar su disconformidad frente al mundo. Un punto de inflexión en el desarrollo literario de las relaciones madre-hija en la obra de María Teresa León lo constituye El perfume de mi madre era el heliotropo, de la colección Morirás lejos, publicada en 1942, cuento en el que se muestra con intensidad el conflicto de la hija con la madre, pero en el que encontramos una actitud muy diferente respecto a la desunión materno-filial, ya que llega a producirse por primera vez el reencuentro con la madre, que ayuda a la hija a alcanzar la madurez y a reconciliarse a su vez consigo misma. En este cuento, Isabel, la protagonista, se debate en un enfrentamiento entre la madre biológica, aquella que ya no está pero que tampoco desempeñó su papel como madre cuando estaba viva, y la madre que siente como verdadera, la tata María, que la ha cuidado y la sigue cuidando. La tensión entre las dos figuras maternas provoca en Isabel la búsqueda permanente de la madre imaginaria, en palabras de Elena Stablier, hasta que se produce la reconciliación con la madre biológica que permite a Isabel asumir a la sustituta como madre real por medio del ejercicio de la maternidad que ha llevado a cabo con ella. Tras esta reunión con la madre, posteriormente llegará la crítica hacia la ruptura de la relación entre la hija y la madre en el ya citado cuento Cabeza de Ajo, de la colección Las peregrinaciones de Teresa, en el que María Teresa León presenta a dos mujeres, madre e hija, que nada tienen que ver la una con la otra y que viven una relación en que la protagonista, Teresa, padece por la presencia de su opresiva madre. La suya es además una relación egoísta, así como una relación basada en la rigidez y en el temor, pues Teresa siente miedo de ser descubierta por su madre cuando abre la puerta a un soldado herido estando ella sola, ya que con esto ha permitido la violación del espacio virginal sagrado que es su alcoba. Pero lo más devastador y paradójico del cuento es que finalmente se descubre que el mayor problema existente entre esta madre y esta hija es la incomunicación, pues realmente su madre no es como Teresa pensaba y en lugar de mostrar la reacción esperada por esta, acepta con alivio que su hija le diga desde su alcoba que está con su amante. Con la paradoja de estos dos seres que sufren una gran desconexión pese a la dolorosa cercanía física, María Teresa León evidencia la necesidad de recuperar el vínculo madre-hija, algo que para cuando escribió estos cuentos ya había conseguido para sí, pues tras la ruptura con todo su mundo que conllevó la separación de su primer marido, alcanzó una nueva y revivificada relación con su madre. Realiza así la defensa de la recuperación del nexo madre-hija y muestra la importancia de la madre, que en el cuento Comed, comed, que ya estoy invitada, de su última colección, Fábulas del tiempo amargo, publicada en 1962,
será la única capaz de oír los gemidos de su hija, metamorfoseada en corza, que se disponen a devorar. Para concluir la comunicación, me gustaría apuntar que en conexión con esta perspectiva de la maternidad se encuentra el tema de la relación de la mujer con las demás mujeres, ya que en muchos casos las protagonistas de los cuentos de María Teresa León sufren la imposibilidad de crear vínculos con otras mujeres y de comprenderse a sí mismas como consecuencia de la mala o ausente relación con la madre, de manera que ésta condiciona sus vidas. No obstante, la autora no presenta en su vida esta dificultad para la relación entre mujeres, sino que por el contrario trata de crear para sí una tradición ginocéntrica en la que introducirse, algo que también se refleja en algunos de esos personajes femeninos que crean relaciones de sororidad. Un ejemplo bastante bueno sería la historia de Mi corazón, en que dos mujeres que en principio se presentan como antagonistas acaban siendo, no son antagonistas para el desarrollo de la obra. De este modo, el restablecimiento de las relaciones madre-hija aparece en la obra y en el pensamiento de María Teresa León señalado como una necesidad para la correcta mediación de la mujer, consigo misma, con las demás mujeres y con el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Y a continuación, María Curros Ferro nos va a hablar sobre otra mujer conocida, pero no suficientemente, como es María de Maeztu. Y María Curros es licenciada en Filología Hispánica y Gallega por la Universidad de Santiago de Compostela. Hizo su máster en Pensamiento Español e Iberoamericano por la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 14 es profesora visitante de lengua gallega en la Universidad de Granada, pero realiza su doctorado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense con una tesis precisamente sobre la figura que hoy nos va a presentar. Muchas gracias, Gloria, y muchas gracias también a la organización de estas jornadas por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Bien, voy a pasar a leer mi intervención para tener más tiempo del que dispongo. Primero de todo, me gustaría señalar que hay una errata en el título. El título de mi comunicación es El ideal femenino, la invisibilización de la Residencia Internacional de Señoritas de Madrid. Lo tenéis ahí en el PowerPoint. Hace poco más de 100 años que se ponía en funcionamiento el centro que había de cambiar el rumbo de muchas mujeres españolas, la Residencia de Señoritas. Gracias a este centro, las vidas de nuestras congéneres iban a dar un giro de 180 grados. Es de sobra conocida su homóloga masculina, la Residencia de Estudiantes, hoy todavía en funcionamiento, aunque mixta, pues en ella residieron entre otros Lorca, Dalí o Buñuel, pero no así la femenina. El llamado siglo de plata español es famoso gracias a los nombres citados. Sin embargo, no podemos olvidar a tantos otros, ¿no? A Juan Ramón Jiménez, los hermanos Antonio y Manuel Machado, Unamuno, Ortega y Gasset, Azorín, etc. Sin embargo, ¿quién conoce debidamente a Victoria Kent, a Clara Campoamor, a Zenobia Camprubí, a María Goyri o a María de Maeztu? Como me resulta imposible abordarlas a todas, me centraré hoy aquí en mi tesis, como ha señalado Gloria, en María de Maeztu y en la que fue su gran obra, La Residencia de Señoritas. María de Maeztu, que vive y crece en una atmósfera intelectual y cosmopolita que le permitirá hablar varios idiomas, es una de las grandes protagonistas del primer tercio del siglo XX en España. Había nacido, al igual que sus hermanos, en Vitoria en 1881, aunque diversas fuentes atestiguan en 1882, incluida la Biblioteca Nacional de España. Bien, el error se debe a que sus padres no estaban casados y 1882 parece ser que fue la fecha en la que su padre la reconoció. La alavesa, quizá por su experiencia vital, siempre pensó más en su formación intelectual que en tener su propia familia. Ella nunca se casó y nunca tuvo hijos. Y esto probablemente haya tenido que ver con la circunstancia personal de su familia. Su madre siempre decía antes los garbanzos que los novios, o al menos esto es lo que la familia a día de hoy todavía sostiene, varias de las sobrinas nietas. Bien, María de Maeztu, que empezó su labor pedagógica en una escuela primaria de Bilbao, pronto se dio cuenta de que ese trabajo se le quedaba pequeño. Por ello decidió ampliar sus estudios y llegar a la universidad. Comenzó Filosofía y Letras a distancia en la Universidad de Salamanca,
siendo alumna de Miguel de Unamuno, y allí cursó los 2 primeros años de la titulación. En 1909 se trasladó a Madrid, en donde terminó su carrera y se rodeó, al igual que lo había hecho Salamanca, de grandes intelectuales, fundamentalmente de Ortega y Gasset. Bien, de este modo, y tras conocer, me he saltado un párrafo, en donde se rodeó, como decía, de varios intelectuales del momento. Vale, ella lo que pretendía era llegar al nivel académico de esta gente, y entonces de este modo, y tras conocer a la perfección a la residencia de varones, la llamada residencia de estudiantes, que había sido creada en 1910 por la Junta para Ampliación de Estudios, pues ella decidió sin titubeos, en cuanto se lo propusieron, hacerse con el puesto de directora de la residencia de señoritas. Esta residencia, o grupo de señoritas, que estuvo en funcionamiento desde su creación en octubre de 1915 hasta comienzos de la Guerra Civil, es decir, el verano del 36, era un centro que proporcionaba, entre otras cosas, alojamiento a las mujeres que se desplazaban a la capital del Estado para formarse. Bien, como ha quedado señalado en las memorias de la Junta para Ampliación de Estudios, la residencia era un centro dedicado a mujeres mayores de 16 años que hacían en Madrid sus estudios. A diferencia de la residencia de estudiantes, que empezó a funcionar en 1910 con 17 plazas, la de señoritas se puso en funcionamiento en octubre de 1915 para 30 inquilinas, de las cuales 5 eran extranjeras. Bien, tenemos aquí un gráfico que he hecho yo misma extrayendo los datos de las memorias de la Junta para Ampliación de Estudios. Entonces, en tonos rojos y rosas he puesto a las españolas y a las extranjeras. Ahí vemos cómo el número de extranjeras en la residencia de señoritas es bastante más amplio que el de extranjeros en la residencia de varones. De hecho, en la residencia de varones, los primeros años no había ningún extranjero. Con el tiempo llegó a haber 1 o 2. Bien, el centro femenino, a diferencia del masculino, era mucho más moderno e internacional, pues colaboraba con otros proyectos pedagógicos afines como el International Institute for Girls in Spain, además de con varios colleges de la costa este de los Estados Unidos, uno de los cuales llegó a nombrar a María de Maeztu en 1920 doctora honoris causa. Desde su creación e inauguración fueron frecuentes los intercambios de alumnado entre unos y otros centros, de modo semejante al actual programa Erasmus que todos conocemos. Como se ha indicado con anterioridad, 5 de las 30 residentes del primer curso eran extranjeras que llegaban a la residencia de señoritas para estudiar y mejorar sus conocimientos fundamentalmente en lengua y en literatura españolas. Además de lo anterior, es menester señalar que 2 antónimos definen ambas residencias: rectitud para la de señoritas y lasitud para la de estudiantes. Este dato se extrapola de cuán diferente fue la manera de dirigir los distintos centros. María de Maeztu, la tenemos ahí en la fotografía, impartiendo clase, era apodada María la Brava por sus alumnas. Parece ser que era una persona muy recta, y su puesto de directora, además de directora exigente, tenía mucho que ver con distintas cuestiones. Ella tutorizaba a sus estudiantes y no consentía que suspendiesen. Les daba, digamos, una nota de atención, y en el momento en el que ellas no seguían correctamente sus estudios eran expulsadas del centro, algo que no ocurría en la residencia de varones. De hecho, parece ser que los hombres, aunque suspendiesen de manera reiterada y no llegasen a finalizar sus estudios, en ningún momento se les expulsaba. Bien, se ha mencionado el año de creación de la residencia de señoritas, pero todavía no se ha aludido al porqué de su fundación ni a la finalidad de la misma. Su directora, como hemos dicho desde el comienzo hasta el declive forzoso, ha sido María de Maeztu. Pues bien, María de Maeztu se dejó llevar por su propia vida y decidió aceptar el puesto de directora de la residencia de señoritas, entre otras cuestiones por sus propias circunstancias personales. Cito: me alojaba en una casa de huéspedes de la calle de Carretas, donde pagaba un duro, pero allí no había manera de estudiar. Voces, riñas, chinches, discusiones y un sinfín de ruidos de la calle me impedían dedicarme al trabajo. Comprendía que no habría muchacha de provincias que se decidiera a estudiar en la universidad a costa de aquello, y se me ocurrió que a las futuras intelectuales había que proporcionarles
un hogar limpio, cómodo y cordial. Fin de cita. Como vemos, María de Maeztu reivindicaba, al igual que el resto de pioneras de su época, que la mujer tuviese las mismas oportunidades culturales que el varón. Esta vitoriana representó a principios del siglo pasado un tipo nuevo de mujer, una mujer dueña de sí misma y de su propia vida, con una actividad profesional y social propia. Además, recuérdese que su labor de dirección en la residencia de señoritas se complementaba con la enseñanza, pues a diario ella impartía clases, conferencias o trabajos de seminario, como la lectura y comentario de obras clásicas. Entre otras cuestiones, ella también era conferenciante, a menudo viajaba por Europa e incluso por América, impartiendo conferencias varias, algunas de ellas sobre Clara Campoamor. En fin, también tradujo del alemán y del inglés. Ella era bilingüe, bueno, más que bilingüe, políglota, hablaba inglés, francés y español, y con el tiempo llegó a aprender alemán. De hecho, estuvo en Alemania estudiando lo que hoy sería pues un Erasmus. Bien, en la residencia de señoritas había un gran interés por la formación de las alumnas extranjeras, como hemos dicho, eran varias, en algunos cursos incluso un número cuantioso. Estas extranjeras a menudo eran estadounidenses, aquí enseñaban no solo inglés, sino que colaboraban de alguna manera con la residencia, pues enseñando a jugar al tenis. En fin, pensemos que a principios del siglo XX era algo no muy habitual en España. Puesto que en este centro se perseguía el acceso de la mujer a los estudios superiores, se crearon becas para aquellas estudiantes con pocos recursos pero con vocación por el estudio. La ayuda rondaba las 75 pesetas mensuales y a cambio de este dinero las residentes colaboraban con algún trabajo o función para beneficio de la residencia. Las primeras becas comenzaron en el curso 1916-17 y finalizaron en el 26-27 por falta de fondos de la Junta para Ampliación de Estudios. De la misma manera que había estudiantes extranjeras que llegaban a España y que estudiaban aquí y se alojaban en la residencia de señoritas, también algunas españolas se intercambiaban, ¿no? y estudiaban en los colleges de Estados Unidos impartiendo clases de español. Era su manera de colaborar y de dar las gracias, ¿no? por haber sido acogidas. Con el fin de sumar sabiduría y conocimiento a las alumnas, se propuso la organización y difusión de conferencias en la propia residencia. Algunas de estas conferencias eran públicas, otras privadas, pero en cualquier caso contaban con los mejores intelectuales del momento, algunos de los cuales fueron Bartolomé Cosío, Clara Campoamor, Valle Inclán, Victoria Ocampo, por citar solamente un número pequeño de ellos. Bien, por todo lo anterior y para ir terminando, me gustaría decir que con esta comunicación y con mi tesis quiero dar a conocer la labor social de María de Maeztu y en general de la residencia de señoritas, por lo que he dicho antes, porque considero que se las debe conocer y que a día de hoy en general poco sabemos de ellas, al igual que de las otras mujeres que he citado antes, María Goiri o Zenobia Camprubí. En general solemos conocerlas por ser la mujer de, la hija de, pero no por ellas mismas. Y nada, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las... Tiene que subir Gloria Nielfa. Sí. Buenos días. Bueno, yo quiero agradecer a la organización de las jornadas Noviembre Feminista que me han propuesto que hable aquí de AEIM. AEIM, como sabéis, es la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres. AEIM tiene una página web, aeim.org,
donde podéis encontrar la información sobre todo lo que hace esta organización. El origen de ahí está en que a finales de los años 80, bueno, como existe la Federación Internacional de Centros de Investigación en Historia de las Mujeres, la FICIM, pues mujeres de esta organización contactaron con Merinas y Merinas se propuso crear en España una comisión española de esa Federación Internacional de Historia de las Mujeres. Para esto, pues Merinas contactó con historiadoras de distintas universidades españolas y se creó esa comisión española de la Federación Internacional de Centros de Investigación en Historia de las Mujeres, que ya, por ejemplo, en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas que se celebró en Madrid en 1990, que fue en la Facultad de Medicina, pues organizamos desde esa comisión una jornada que se dedicó a los ciclos de vida de las mujeres y que luego, bueno, algunos de los trabajos que se presentaron ahí pues aparecieron publicados en la revista Arenal, que se creó después. Bueno, pero entonces lo que quería decir es que esta comisión española de la Federación Internacional de Centros de Investigación en Historia de las Mujeres pues acabó convirtiéndose en una asociación, no ya en la comisión de la Federación Internacional, se han mantenido los contactos con la Federación Internacional, evidentemente, pero ya se creó una asociación española de investigación en historia de las mujeres, que es AEI, y que es la que estáis viendo. Y bueno, pues actualmente la junta directiva de AEI está presidida por Ángela Muñoz. Ángela Muñoz es una historiadora, actualmente profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha y que ha pertenecido al Instituto de Investigaciones Feministas desde hace muchos años. Entonces, la última renovación que ha habido de la Junta de AEI, pues Ángela Muñoz ha pasado a ser la presidenta de AEI, como digo. Ha habido muchas presidentas, AEI es una asociación que ha sabido renovarse muy bien. La primera presidenta fue Merinas, pero ahí han pasado por la presidencia pues, personas como Cristina Segura, como Rosa Cid, como Gloria Franco, como Cristina Borderías, Pilar Pérez Fuentes, Amparo Pedregal, que se nos murió el año pasado, Enar Gallego y actualmente, como digo, Ángela Muñoz. No sé si me he dejado alguna, creo que no. Bueno, de todas formas, ahí, por ejemplo, como ahí ha cumplido ahora sus 25 años, pues ha hecho un vídeo precioso sobre la historia de la asociación, está colocado también en la web. Ay, Maribel del Val, de Valladolid, de Historia Medieval, tratando de decir a todas me dejaba alguna. Bueno, entonces, vamos, he querido nombrar a las distintas presidentas es porque me parece, desde mi punto de vista, ahí ha sido una asociación modélica en eso, el saber renovarse. O sea, hay asociaciones donde la gente que está en una junta directiva se eterniza y yo creo que ahí lo ha sabido hacer muy bien. Y esa renovación pues, es una riqueza para una asociación, porque en este momento pues, son ya muchísimas las socias y últimamente también socios que han pasado por la junta directiva de AEI. Y eso es una riqueza, eso supone, claro, pues, distintas maneras de hacer, distintos puntos de vista y todo eso, pues ya digo, yo creo que es un caudal enorme para AEI. Entonces, bueno, pues no sé si queréis que hable un poco más o queréis hacer alguna pregunta. Ahí en este momento ha organizado ya 18 coloquios internacionales. En los primeros tiempos de su vida, pues se hacía un coloquio internacional cada año. Luego fue en la presidencia de Cristina Borderías cuando se pasó a una fórmula distinta en la que el coloquio internacional que con ponencias y comunicaciones se hace cada 2 años y en el año intermedio se hace un seminario de tipo metodológico. Entonces ya los seminarios se celebran en Madrid
en el local del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los coloquios se celebran cada año en un sitio, en las distintas universidades españolas. Ahora, precisamente, hemos tenido muy recientemente el 18º coloquio, que ha sido en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, y bueno, pues es una asociación, como os digo, muy viva, y desde luego a la que os invito a participar, a todas las personas que queráis, que tengáis relación con la historia, con la Echadeza de la Historia. Una de las secciones que veréis en la página web de AIM se llama La Historia Enseñada, y tiene por objetivo colocar ahí materiales, dar información de cómo se está enseñando la historia actualmente en las distintas universidades y también en la enseñanza secundaria. Se ha tratado desde ahí de poner un interés especial en ese aspecto, en la cuestión de la enseñanza secundaria, de cómo muchas veces la investigación que hacemos en la historia de las mujeres desde las universidades pues no se refleja debidamente en el discurso histórico que se está transmitiendo al conjunto de la población, en enseñanza secundaria, y es un terreno que cuenta evidentemente con algunas dificultades en ocasiones, pero en el que hay una voluntad de avanzar, y ya digo, aparte de eso, pues se colocan materiales, información, bibliografías, etcétera, en esa parte de la historia enseñada. Pues muchísimas gracias, Gloria, por esta información, difusión y propaganda que haces de nuestra asociación. Y ahora vamos a pasar al debate. Así que, bueno, pues después de estas muy interesantes intervenciones, yo creo que ha podido quedar en el tablero alguna pregunta que quiera hacer alguien. Por favor, me levanta la mano. A ver, nadie tiene ninguna pregunta que hacer sobre estas figuras y mujeres tan interesantes de las que se nos ha hablado. Bueno, mi pregunta, yo he hecho antes mi comunicación, pero como tiene mucha relevancia con lo que ha estado contando Aide, pues también has estado hablando de la historiografía de la lesbiana y que sigue estando más o menos oculta, y has comentado las publicaciones de muchas académicas que son bastante relevantes, y también quería comentar que estaría en consonancia con tu comunicación y también con la mía serían los estudios de Judith o Jack Halberstam, que también hablas precisamente sobre la lesbiana y sobre la ausencia de la lesbiana en la teoría queer y en los estudios de la homosexualidad. Esto funciona, sí. Bueno, pues yo me apunto esto y muchísimas gracias por esta sugerencia, y yo intentaré incorporarla también a mis próximos estudios e investigaciones. Muchas gracias, Alberto. Sí, hola. Yo quería preguntarle a Sara, ¿por qué crees que en Francia no ha sido reconocida la figura de Pauline en base a tus estudios o a tu opinión personal? Hombre, yo creo que por lo mismo que en España no se reconoce a las luchadoras y a las feministas que tenemos en nuestro país por aquello que se llama patriarcado. Entonces, bueno, estas mujeres ya en su día fueron muy atacadas e intentaban ser silenciadas continuamente, y luego a lo largo de la historia pues ha sido mucho más fácil sepultarlas, ¿no? Sí es verdad que en el caso de las ansimonianas y de las mujeres francesas del siglo XIX fue muy importante que Francia fuera uno de los focos de la segunda ola del feminismo, porque en esa segunda ola hizo que muchas jóvenes revolucionarias pasaron ya a ser profesoras universitarias y doctorandas, y fueron ellas precisamente las que hicieron su propio trabajo de investigación y sacaron a flote a estas mujeres. Pero desde mediados del XIX, pues hasta los años 70, 80 del siglo XX, habían estado totalmente olvidadas. Y bueno, pues por lo mismo que nos pasa aquí, ¿no? Porque es mucho más fácil y al final siempre lo masculino pesa más. Pero gracias por la pregunta.
Hola, a ver, mi pregunta es para Irene. En concreto, me llama la atención que reivindiques ese orden simbólico del saber amar a la madre en la obra de la autora que has estado estudiando, pero por otra parte, no sé, yo también me dedico a temáticas sobre maternidad y precisamente hago toda la crítica a la inversa, hago esa crítica hacia el orden simbólico de la madre, al pensamiento de la diferencia y demás, ¿no? Entonces, me resulta bastante paradójico, es mi crítica, o sea, aquí estamos para entrar al debate, evidentemente. Me resulta paradójica la idea de reivindicarse siempre desde el orden simbólico de la madre, desde esta cuestión que, o sea, desde la idea de la que hablabas de que estas mujeres, de los cuentos de la autora en concreto, se basan siempre en que la idea de reafirmarse es mediante sus madres, ¿no? Pero entonces, claro, yo ahí recuerdo a Lidia Chirido cuando nos habla de que mejor estamos huérfanas en este aspecto, ¿no? Porque si siempre estamos basándonos en la identidad femenina a través de la maternidad, de el saberse, amarse entre madres, entre mujeres, etcétera, etcétera, que tiene sus partes positivas, por otra parte yo creo que está recalcando exactamente esa identidad femenina que el propio patriarcado nos está diciendo que tenemos que construir para nosotras mismas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, mi crítica es como, en realidad esto es una reivindicación feminista, que sí, evidentemente desde otra perspectiva, no lo es, o sea, ¿cómo lo ves tú ahí en la obra de esta autora? O sea, ¿cómo ves esa reivindicación feminista? Porque si nos construimos identitariamente como mujeres en relación siempre a una relación que construimos con una madre, y si existe esa madre todo es perfecto, y si no existe, o si el referente que tenemos es negativo, ¿qué pasa con nuestra identidad femenina? O sea, ¿qué haríamos con ella o cómo nos construiríamos como mujeres? Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, claro, por supuesto que en el feminismo de la diferencia hay mucho que criticar y en los órdenes simbólicos tan separados es cierto que también nos pueden llevar a contradicciones. Yo creo que en el pensamiento de esta autora es completamente aplicable el pensamiento de la diferencia, porque ella es la que exige este enfoque. Ella sí que distingue muy bien un hombre y una mujer, tiene como los dos órdenes bastante bien diferenciados en su cosmovisión. Pero no es solo el orden simbólico de la madre, sino el orden simbólico de la mujer en sí. Ella no solo se forma a partir de su madre, sino también a partir de todas aquellas mujeres que tiene a su alrededor. Yo tenía pensado en esta ponencia hacer una segunda parte sobre la genealogía femenina y sobre las relaciones de sororidad, que son muy importantes en su obra, pero por cuestiones de tiempo, claro, no podía hacerlo. Ella toma como referentes a mujeres de su familia, pues por ejemplo María Boyle, que comentaban también aquí, era, bueno, tía lejana, pero ella tuvo mucha relación con ella, con su hija Jimena Méndez Pidal, también con su abuela, bueno, y luego además también con otras mujeres de la época, incluso algunas anteriores como Zenobia Camprubí, que para ella fue la ganadora del premio Nobel, es algo bastante curioso, y con otras mujeres de la época ella intenta crear esas relaciones, por ejemplo con Rosa Chacel y otras contemporáneas suyas. Entonces no es solo mirarse en la madre, sino mirarse en las demás mujeres, pero ella sí que en cierto modo, hasta que no consigue resolver su problemática con su madre, no consigue tampoco resolver la problemática con las demás mujeres. Al principio está mucho más aislada, en su infancia reconoce que no tuvo amigas, también porque tuvo una vida muy itinerante, porque su padre era militar, entonces cada 2 por 3 cambiaba de destino y no podía arraigarse. Pero cuando realmente consigue crear esas relaciones es cuando repiensa la relación que tiene con su madre. Entiendo que sí, que la crítica es justa y que se puede pensar así, pero creo que en su caso es una forma muy útil de reivindicarse como mujer. También hay que pensar en el contexto. O sea, es una mujer nacida en 1903. Claro, hace poco di otra ponencia sobre la otra parte de la maternidad, del ejercicio, y cuando yo propuse la ponencia la propuse como una reivindicación feminista de la maternidad y luego me di cuenta de que no tenía nada de feminista su pensamiento del ejercicio de la maternidad. Pero claro, cuando la gente me preguntó, pero claro, ¿esto por qué es así? Yo creo que se justifica todo por su contexto. Ella nació en una familia burguesa, militar, estudió en el Sagrado Corazón de Granitos, o sea que al final es el contexto también que pesa sobre ella. Claro, pero en el fondo acaba siendo como un orden patriarcal que ella acaba reivindicando, por así decirlo, ¿no? O sea, sí, bueno, o sea, lo utiliza, pero también... no sé qué claro, utiliza el orden patriarcal en el que ella ha crecido y se ha educado para hacer pequeñas subversiones y para cambiarlo en cierto modo, porque luego ella en su vida fue muy activa y desempeñó cargos muy importantes. Y sí que hay alguna confrontación entre vida y obra, pero tiene otros temas en los que es mucho más rupturista y en los que se reivindica mucho. Por ejemplo, ella reivindicó el aborto, no tanto en referencia a España, porque claro, fue un tema muy complicado, pero apoyaba la legalización del aborto en Rusia, la legalización del aborto en China, apoya
el estatus social que han conseguido las mujeres rusas tras la revolución, que ella pensaba que habían conseguido llegar a la igualdad de género. O sea, un poco subviertes. Yo tengo una pregunta para Logi, ya que su investigación tiene tanto que ver con la mía y me ha gustado tanto su trabajo, y precisamente por el marco de nuestras jornadas, que es tejer redes, ¿hasta qué punto tú crees que es importante si las mujeres argentinas de las que tú hablas tenían enlaces internacionales con otras mujeres que daban la lucha en otros países? ¿Esa influencia podía venir a través de libros o fue una lucha autóctona? Porque, por ejemplo, y ya aprovecho porque se me ha olvidado comentar que las mujeres de las que yo he hablado, Poli Golan, cuando está en la cárcel, por ejemplo, está vinculada y está dando su apoyo a las activistas feministas norteamericanas que habían hecho la Seneca Falls. Entonces ahí es súper importante, ya me parece, aparte de la sororidad, cómo se están tejiendo redes internacionales en este feminismo del 19, y saber tú si en tu caso argentino había algo parecido. Pues gracias por la pregunta. Sí, claro, Juana Manso fue amiga de varias maestras norteamericanas, pero intentó difundir sus reivindicaciones solo dentro del continente americano, porque las ideas de las luces francesas, con Jean-Jacques Rousseau y otros más, no quería aplicar esas ideas en Argentina o en América, porque se había dado cuenta de que la Revolución Francesa no había funcionado para las mujeres y quería aplicar otros métodos. Hola, bueno, felicidades a todo este grupo de jóvenes que nos mostráis estos trabajos tan estupendos. Es que leyendo uno de los textos sobre Juana Manso que se ha expuesto, se me ha ocurrido que hay un tema que quizás deberíamos investigar un poco, y solamente es una sugerencia, que es, dice, lo que en ella clasifica de crimen, él lo atribuye a la debilidad humana, de manera que aislada la mujer, segrega en medio de su propia familia, de aquella de que Dios la hizo parte integrante, y a continuación dice, segregada de todas las cuestiones vitales de la humanidad por considerarse la facción más débil. Yo creo que un tema que podría ser muy interesante de investigación, que no sé si está en marcha, podría ser el tema de la autoconciencia de las propias mujeres sobre la función social que tienen, independientemente de cómo se valoran desde fuera las funciones sociales de las mujeres, que a veces en textos humanistas, por ejemplo, tienen una valoración estupenda, lo de la educación, la crianza, etcétera, ¿no? Pero creo que ver cómo evoluciona la autoconciencia de las mujeres respecto a su papel social, cómo lo valoran dentro del sistema y hasta qué punto contribuyen a la desvalorización que hace que hoy se siga considerando a ciertos trabajos de las mujeres como las marujas y estas cosas, pues me parece que es un tema muy bonito, ¿eh? Así que la sugerencia va que analicemos los textos no solamente desde el punto de vista de lo que aportan como novedad, como reivindicación feminista, como lucha de las mujeres, como asociación feminista, sino cómo se mantiene a través de las propias mujeres la idea de la infravaloración de las funciones que hacen dentro del ámbito doméstico y sin las cuales el sistema no funcionaría. ¿No? Bueno, pues esto es lo que quería decir. Bueno, pues yo creo que ya que no hay ninguna mano levantada y el tiempo apremia... perdón. Pero sea breve, por favor, porque tenemos que iniciar ya la mesa. Bien, buenas tardes. En primer lugar, me siento completamente satisfecho y a gusto. Yo vengo de Venezuela y de verdad me satisface el nivel con el cual han abordado las diferentes temáticas. Y quería rápidamente, por un tema de lo simbólico del mismo lenguaje, no sé si a tono de sugerencia o para saber la opinión de ustedes, cuando nosotros hablamos del tema de reivindicación, a mí en lo particular me gusta hablar un poco más, en vez de reivindicación, de vindicación. Y leyendo un poco lo que nos dice el concepto propiamente de reivindicar, al final hace referencia reclamar o pedir con vehemencia y firmeza una cosa a la que tiene derecho y la cual ha sido desposeído o está amenazado de serlo. Entonces, un tanto hablando de lo que siempre se ha dicho de que las mujeres nunca han tenido, de que las mujeres nunca han sido,
respecto a la lucha de todos estos derechos, entendiendo como todas estas categorías o como todos estos elementos pudiendo ser estudiados en la categoría jurídica, cultural, social. Entonces mi pregunta o sugerencia es lo siguiente: ¿por qué hablar de reivindicación y no de vindicación de derechos? Tal y cual como lo propuso Mario Wollstonecraft en su momento. Gracias. ¿Quiere responder alguien? Creo que en la historia de la lucha feminista ha habido momentos para vindicar y para reivindicar. Bien, pues entonces podemos dar por cerrada la mesa y damos paso a la siguiente.